Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y tenemos un panel de lujo hoy con nosotros. Tenemos a Virindiana. Virindiana, ¿quieres presentarte tú, por favor? Gracias por la palabra, gracias por la invitación. Qué emocionada estoy de estar aquí. Pues a pesar de que Paua nos acaba de enseñar cómo se maneja el transporte público, ¿no? Definitivamente me sorprendió que mi país cabía en sus autobuses. Pues bueno, la verdad es que en México tenemos un gran reto. Soy Viridiana Espinosa, soy representante de AMBES, de la Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos y Sustentables de México, y estoy súper emocionada. Cedo la palabra y ahorita ya platico más con ustedes. Gracias, Virindiana. Tenemos a Rodrigo también. Tu presentación, Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias. Rodrigo Salcedo, soy presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile. Y bueno, India, vuelvo un poco a lo que dice India, la verdad es que es un referente a nivel mundial. Nosotros en Chile estamos intentando hacer lo mismo. Hoy en día ya casi con más de 2.000 buses eléctricos de transporte público, pero ahí vamos a entrar más en detalle de la temática. Muchas gracias. Muchas gracias. Rogerio, ¿quieres presentarte tú? Aquí vamos a hacer una importante anotación. Rogerio pues es brasileño, su español no es bueno, entonces va a hablar muy suavemente en portugués para que todos podamos entender. Entonces adelante, fácil, Rogerio. Fácil. Buenas tardes. Hablo muy mal español. En respecto a todos, vou falar em português e por sorte de todos também. Sou Rogério Markiewicz, sou presidente da Abraveí, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Sou aí também arquiteto e urbanista, e o tema transporte urbano sustentável é um tema que gosto muito, participo do meu dia a dia, então espero contribuir com esse bate-papo com todos aqui. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, continuamos contigo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo López de Victoria. Soy el presidente de la Cámara de Movilidad Eléctrica de Panamá. Gracias a Álamos y a Somove por tenernos acá. Y en Panamá hemos dado pasos importantes, los cuales tocaremos ahora más adelante, pero es un gusto compartir este panel con estos colegas. Efectivamente es un lujo de panelistas que tenemos acá y bueno, yo soy Rodrigo Ángel de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos en Colombia. Nosotros promovemos, hemos sido la única asociación que en Colombia arrancó aproximadamente en el año 2014 promoviendo los temas de movilidad sostenible en Colombia, particularmente con los temas de vehículos eléctricos. Logramos en 2016 en el Congreso llevar dos propuestas muy importantes, la reducción del IVA y de los aranceles para los vehículos eléctricos e incluidos los híbridos también. Entonces, entre las cosas que hacemos. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con las preguntas. Entonces, Virindiana, ¿cómo ves tú o cómo ven ustedes allá en México? ¿Cuáles han sido esos progresos que ustedes han hecho con referencia al transporte público sostenible, en este caso eléctrico? Muchas gracias por la palabra nuevamente, Rodrigo. Pues bueno, México, tan cerquita de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así decimos. ¿Y por qué lo digo? O me lo va a llevar a un contexto bastante geográfico. Porque a pesar de que mi México es tan grande y tenemos estados donde tienen una complicidad económica, comercial con Estados Unidos, tenemos un sur, ese sur que conecta con Latinoamérica, con nosotros, con todos los que estamos aquí. Y pareciera que ese sur casi siempre está olvidado. Un proyecto bastante exitoso que se está presentando hoy en México se llama el Tren Maya. El Tren Maya involucra lo que es la conectividad con 5 estados. Es en toda lo que es la península de Yucatán y va a conectar Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Son más de 1.554 kilómetros que van a estar recorriendo. Algo muy importante, los 700 que se creen que son los más importantes van a ser eléctricos. Y también otra cosa bastante importante para mi género es que se habla de que va a haber mujeres que van a operar este transporte. Definitivamente es algo que se tiene que aplaudir porque es el sur justamente en donde casi no se hacía nada. Hoy estamos ahí. Otro proyecto importante es que en la Ciudad de México, nosotros en la ciudad somos 8 millones, pero con el área metropolitana, que son 20, somos 28 millones de mexicanos. No nos parecemos a India, eso sí no. Pero de todas formas, mover a toda esa gente es complicado. Y una forma que lograron es que hicimos un tren interurbano que se va a abrir próximamente. Ya se abrió una parte, pero se va a terminar de inaugurar la parte que conecta con la Ciudad de México el próximo año. Esos son 58 kilómetros que van a estar conectados a través de un medio de transporte eléctrico. De igual manera, tenemos un carril es especial para todo lo que es el metrobús y el trolebús, que son transportes eléctricos. De metrobuses solamente tenemos una ruta, que son 63 transportes, y el trolebús todo es totalmente eléctrico. La verdad es que tenemos una campaña que se llama Carril Cero Emisiones, en donde se está impulsando el transporte eléctrico. Si recordamos la pirámide de la movilidad, sabemos que el transporte eléctrico es algo importante, y no estoy considerando el metro, pero no hablaré mucho del metro porque ese ya existía desde los años 60. Lo que estamos haciendo es cómo impulsamos nuevas cosas y cómo generamos una nueva forma de transporte. También tenemos un proyecto bastante interesante que es con la micromovilidad, esa de última milla, esa que llega justamente a donde no se puede llegar con los transportes, donde no puede caber un taxi, un carro, y donde también es muy costoso. Esa micromovilidad a donde la gente vive en pobreza o en pobreza extrema. Al ratito les cuento más. Muchas gracias, Indiana. Bueno, Eduardo, ¿qué tienen ustedes en Panamá al respecto de transporte de vehículos de servicio público? Bueno, en Panamá inicialmente tenemos nuestra línea del metro. En 2014 Panamá entabló e inició esta transformación en el transporte con la línea 1 del metro. Ya la línea 2 está terminada, la línea 3 está en proceso de construcción. Se espera terminar en unos años, y ya de aquí hacia adelante tenemos ya 9 líneas en totales de trenes que van a haber en Panamá, visionando el crecimiento que va a haber a nivel de la población, sobre todo de las áreas extremas de las ciudades hacia el centro de la ciudad. En Panamá, el año pasado logramos la aprobación de la Ley de Movilidad Eléctrica. Esta ley fue un esfuerzo grandioso. Tomamos mucha información que ASOMOVE nos compartió para crear esta ley, y finalmente fue aprobada, y esta ley brinda a Panamá algunos conceptos. Lo primero es que los vehículos eléctricos entran con 0 arancel. Eso fue un logro. Anteriormente pagaban 5%, ahora lo llevamos a 0. El vehículo híbrido pasó de 5 a pagar 10% porque sigue siendo contaminante. Eso fue un gran logro. Y de ahí empezamos a trabajar todo el tema de otros beneficios no fiscales, digámosle así, que entran en la jugada, ¿no? Lo primero, que el gobierno se comprometió en convertir su flota de transporte eléctrico un 40% al 2030, perdón. Y eso tiene etapas. En el 2025 10% y así sucesivamente hasta llegar al 2030. De ahí, el transporte público tiene que ser a por lo menos un 45-50% de los vehículos tienen que ser eléctricos, incluyendo los taxis. Y esto es un proceso que nos ha tomado mucho más explicarlo, porque en Panamá los taxis son privados, son independientes, es un cupo por taxi, lo cual lo hace más difícil. Y ahí estamos haciendo transformaciones, incluyendo el transporte interno, para poder hacer este cambio. Hace pocas semanas, el MIBUS, que es la empresa de transporte público nacional o de la ciudad de Panamá, informó que va a sacar 2 licitaciones por los primeros 100 buses en 2 licitaciones, lo cual es un paso importante. Ya sacaron una de 5 buses para el casco antiguo de la ciudad, y esta ya se adjudicó y está próxima a arrancar. Y esto nos pone en una situación donde Panamá ya tiene que cambiar sus buses porque tienen muchos años operando y ya no dan. Tenemos muchos buses parados por falta de piezas, mantenimiento, porque son buses obviamente de combustión interna. Si fueran eléctricos, pues no tendríamos ese problema. Entonces, esto nos pone definitivamente atrasados en cambiar estos buses en el transporte público. Y ahí el gobierno ha estado haciendo otras gestiones por la parte, digamos, de transporte
privado, turismo, el cual también estamos impulsando de manera agresiva para poder hacer este cambio. Ya empresas en términos de transporte de carga empezaron a hacer el cambio. Ya tenemos camiones eléctricos en Panamá, una empresa de bebidas, tenemos empresas logísticas, inclusive empresas embotelladoras ya están dando el salto a camiones 100% eléctricos. Una empresa logística también empezó a hacer cambio a las motos eléctricas, que bueno, Costa Rica ya nos adelantó en esto. Pero eso es un gran paso, porque ahora sí estamos yendo a la micromovilidad, llevando la movilidad eléctrica hacia todos los rincones del país. Y eso es lo que la Cámara de Movilidad Eléctrica está impulsando. Muchas gracias, Eduardo. Ya que te pasaron el micrófono, Rodrigo, fuiste directamente direccionado a responder la misma pregunta. Adelante. Ya, voy a hablar lento para que se entienda, porque soy chileno y siempre me dicen que no se entiende, ¿ya? A ver, nosotros en Chile, más allá del concepto de la movilidad eléctrica o la movilidad sustentable, nosotros empezamos a trabajar el concepto con una temática más de fondo, ¿ya? Nosotros en Chile somos dependientes del petróleo, combustible fósil, casi el 99% dependemos del combustible fósil, por lo cual para nosotros el concepto de la movilidad es más allá, para nosotros lo vemos como la electrificación de los sistemas, ¿ya? Independientemente que sea un bus, un taxi, el que sea, hay una temática de electrificar los sistemas. Cuando uno tiene un país que es 100% dependiente del petróleo, pasa también a tener un problema con la red eléctrica, al final. Y acá pongo varios casos. Entonces, lo que se empezó a trabajar de un principio fue cómo se empezaba a impulsar la eficiencia energética a nivel general. El 2021 lanzamos la primera ley de eficiencia energética, que al final lo que se hace es que se mide qué tan eficiente es el consumo de energía de una fábrica, de una empresa, de una institución, desde el transporte hasta la misma instalación de la infraestructura. Eso ha conllevado hoy en día que no solamente la presión en bajar el consumo, o ser más eficiente, esa es la palabra, la verdad, ha conllevado no solamente la temática del transporte, sino ha llevado también en el traspaso y en el cambio de otros sistemas internamente. Posteriormente estamos trabajando, ya se lanzó el año pasado, la ley de almacenamiento de energía y electromovilidad, que al final en Chile hasta hace poco no teníamos ningún beneficio para poder tener un vehículo eléctrico, cero. Más allá de ciertos programas que a través de algún ministerio del gobierno ofrecía un beneficio, pero no teníamos un poco lo que teníamos en Panamá o lo que tenían en otros países. Y esta nueva ley lo que está promocionando es incentivos en el pago de la placa patente y otras cosas más. Por otro lado, sabiendo como también el mercado asiático ha crecido bastante, estamos por un lado al final promocionando, pero también nos estamos asegurando de que los vehículos que estén entrando o los sistemas que estén entrando tengan cierto nivel de seguridad. Entonces, se han establecido medidas de seguridad particularmente muy ligados a lo que pasa en la Comunidad Europea, sobre todo los sistemas de conducción autónoma, ADAS, para que también el vehículo al final que entre sea un vehículo 100% o más seguro, pensando con una tecnología eléctrica. Entonces, dicho eso, el trabajo que se está realizando ha sido un trabajo, primero por supuesto, con el transporte público. Hoy en día estamos casi con 2.100 buses eléctricos circulando principalmente en la región metropolitana, pero hay otras regiones que se está trabajando. Se está impulsando el concepto de la infraestructura de carga. En el tema de la infraestructura de carga, como les dije anteriormente, nosotros tenemos un problema en la distribución eléctrica, por lo cual hay una doble inversión que estamos haciendo. El año pasado, hace 2 años, tuvimos también, implementamos 50 taxis eléctricos en la región metropolitana. 50 taxis que usted puede pensar en una región donde hay más de 10.000 unidades, 10.000 taxis, 50 taxis se demoraron 1 año en encontrar a los postulantes. ¿Por qué? Porque instalar un cargador en una vivienda era muy difícil. Hoy por hoy estamos en una postulación de 150 taxis, tienen que entrar 1.000 taxis más, es el programa de acá al 2024. Y es bastante difícil, la verdad. Llegar a pensar en instalar 1.000 cargadores domiciliarios ha sido un tema bastante duro, si lo queremos pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el taxista arrienda su propiedad, o una propiedad compartida, o la instalación eléctrica que ellos tienen no está homologada. Entonces, el trabajo nosotros no lo estamos viendo solamente como el concepto del transporte, sino hay un ecosistema que es el que estamos habilitando.
Por eso mismo también estamos trabajando ahora en la nueva normativa de interoperabilidad de carga, al final, de poder homologar los sistemas de carga, poder avanzar en eso. El concepto de la micromovilidad hemos avanzado bastante, ya estamos en un proceso de cambiar todo lo que son las bicicletas que tienen motor a combustión a motor eléctrico, con mucho foco en todo lo que es el transporte final de última milla que se podría ver. También hemos hecho mucho trabajo con empresas de transporte o empresas de transporte pasajero, Uber principalmente, y ahí también son otras dinámicas. ¿Y cuáles fueron los trabajos? Empezamos a trabajar con los bancos, con las financieras, para que se entienda cuál es el proceso financiero al final, de que llegue una empresa y diga quiero 1000 vehículos a combustión versus 1000 vehículos eléctricos. El negocio cambia en el entorno. Entonces, en Chile nos hemos preocupado de, más allá de la implementación, de traer buses o traer transporte a nivel general, de habilitar el ecosistema. Y ahí es donde también es un paso bastante grande que hemos realizado y obviamente feliz de compartirlo. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente explicación sobre ese modelo, los modelos de servicio público que tienen en Chile. Rogerio, vamos a ser muy pacientes contigo y te oiremos. Graças. E todos, te oiremos. por favor. Adelante. Mas, no caso do Brasil, nós temos que entender um pouco as dificuldades pelo tamanho do país, pelo tamanho da população e o nosso sistema de transporte urbano principal são autobuses. São baseados em autobuses e essa complexidade do transporte urbano com essa modalidade acarreta a nossa dificuldade atual. Só para se ter uma ideia, no Brasil, urbano, no meio urbano, nos centros metropolitanos, nós temos 107 mil autobuses em circulação. E desse total, apenas 452 são elétricos. Mas está evoluindo, temos bons exemplos do que está acontecendo hoje em dia. Começa com... é um dos poucos países no mundo que não tem uma política nacional de mobilidade sustentável. O Brasil não tem uma política de mobilidade sustentável. Precisamos disso. O transporte urbano, ele é regulamentado pelas cidades. É uma jurisdição do município. E também o município, em geral, não é muito interessado, não estava num transporte sustentável. Então, a nossa dificuldade passa por aí também. E por não ter um padrão geral, começou o desafio para a gente implementar uma mobilidade sustentável no Brasil. O modelo de negócio das linhas de ônibus, autobus, é basicamente patrimonialista. Quer dizer, a empresa particular compra os ônibus e operam durante muitos anos. Esse modelo tem evoluído, né, para a gente passar para uma mobilidade sustentável, de separar um pouco o patrimônio da operação de ônibus. Então, é isso que está sendo o grande desafio hoje. Também, apesar de todos os desafios, temos algumas vantagens. O Brasil tem 2 fábricas de autobus elétricos, um da BYD e um da Eletros, que é uma fábrica 100% nacional também, que já produz ônibus elétricos há muito tempo. Incrível que pareça, a maioria para exportação. O mercado interno assimila muito pouco ainda, né, esse tipo de veículo, mas a gente está evoluindo bastante. Então, qual o momento atual? Precisamos de políticas públicas, regulamentar a mobilidade elétrica de uma maneira nacional, porque hoje em dia nós temos regulamentações municipais apenas, nós não temos nacional. O único incremento de política nacional que nós temos é uma isenção de importação de veículos elétricos há 10 anos, e que infelizmente vai cair agora. Não vai ter mais isenção para veículos elétricos no Brasil. Era a única política pública que nós tínhamos em andamento. E, infelizmente, a gente está
A sociedade civil organizada está batalhando para conseguir isso, mas ainda não conseguimos o compromisso do governo de continuar essa isenção de imposto. Essa evolução do negócio está acontecendo, a criação da infraestrutura de recarga está acontecendo. Hoje o Brasil tem em torno de 3.400 pontos de recarga espalhados pelo Brasil, que ainda é pouco, mas está evoluindo bastante. E temos alguns bons exemplos aqui, pontuais no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos, que a pergunta foi essa, eu tinha que contar o panorama todo. Por exemplo, São José dos Campos, a prefeitura comprou 12 ônibus articulados de 20 metros, são ônibus grandes, que já estão em operação, e já encomendou mais 350 ônibus, só a prefeitura de São José dos Campos. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou uma zona urbana de zero emissão de CO2. A partir de 2026, só transporte público zero emissão pode atuar nessa região, e até 2030, qualquer veículo de carga, transporte individual, também, para andar nessa região, também é zero emissão de CO2. A cidade de São Paulo, que é um exemplo sempre muito grande para a gente, encomendou recentemente 2.152 ônibus, Eletrobus, que seria autobus, 2.152 ônibus para ser entregue até 2026. Então, está andando município por município e a gente espera desenvolver mais ainda a eletromobilidade no Brasil. Excelente, Rogerio. Bueno, yo veo acá en este panel que tenemos en Latinoamérica no solamente lo que tenemos en este congreso, mucha energía al respecto, pero yo veo mucha acción, ya no solamente por parte de nosotros los privados eventualmente, sino también de los gobiernos. Ya los gobiernos están involucrados y creo que el trabajo que estamos haciendo tanto como asociaciones, como individuos, ha sido la correcta y estamos en una senda donde ya vemos en este panel muy importante todos los avances. Desde el punto de vista de Colombia, tal vez se ha visto como uno de los países más líderes en temas de electromovilidad, pero desde mi óptica estamos todavía, como decimos allá en Colombia, en pañales todavía. Creo que nos hace falta mucho. Sin embargo, es bueno resaltar que, como lo dije al inicio, en el 2016 nosotros como asociación logramos influir en el Congreso para que pudieran cambiar las normas fiscales en una reforma tributaria que hubo. En Colombia los impuestos solamente pueden ser generados a través del Congreso, no puede ser de ninguna otra forma, pero logramos influir en el Congreso para cambiar eso y que los vehículos eléctricos tuvieran solamente el 5% de IVA, mientras que los demás vehículos tienen el 19%. Entonces, esto fue un logro muy importante. Logramos también influir en que los impuestos de entrada o aranceles, también se les conoce, también bajaran para los vehículos eléctricos sin limitación en tiempo, porque ni en tiempo ni en número, porque en otros aspectos los vehículos híbridos sí tienen un cupo anual y si se acaba el cupo, pues ya tienen que pagar aranceles hasta del 35%. Entonces, eso por ese lado. Desde el punto de vista del servicio público, Colombia, particularmente la ciudad de Bogotá, la capital, con 8 millones de habitantes, que aún no tiene un metro, que afortunadamente ya está en construcción y esperamos verlo después de 60 años de planeación. Esperamos verlo en unos pocos años. Logró tener una flota de buses eléctricos, en su momento la más grande. Ya aquí Rodrigo nos informó que tienen mucho más que nosotros, pues no muchos más, pero tienen más, y ya es una flota importante de buses eléctricos, que son 1.500 y algo más de buses eléctricos en solo Bogotá. En Medellín tiene aproximadamente unos 30, Cali tiene unos 22 vehículos, etcétera. Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla ya tienen una flota, aunque pequeña, pero la tienen también. En el 2011, con el actual presidente de la República, cuando fue alcalde, instauró un proyecto piloto, ya hace más de una década, de taxis eléctricos.
fueron 50 unidades. Sin embargo, no fue bien concebido desde el punto de vista de la recarga. Entonces esto generó mucho problema entre los taxistas, pero de todas maneras sembró la semilla de la electromovilidad en el servicio público, que es lo más importante que se rescata todo esto. Todavía esos taxis están rodando en la ciudad y todavía prestan servicio. Entonces no fue necesariamente mal hecho, un poco de planeación faltó, y en esa época la recarga era exclusivamente en cargadores oficiales de la marca. Y en lugares específicos, no se podían domiciliarios como ya se puede, etcétera. Era un poco más complejo. Y bueno, además del metro que ya tenemos, Medellín también tiene un metro que ya viene funcionando hace más de 30 años. Hay muchos proyectos para hacer taxis eléctricos, funcionamiento de taxis eléctricos en la ciudad. Estamos promoviendo nosotros como asociación que se generen esos planes estratégicos de taxis eléctricos en las ciudades, que son muy importantes por el nivel de obsolescencia que existe en el parque automotor en Colombia. Es muy importante que esto empiece a dar la vuelta. Y particularmente el ejemplo debe venir de los vehículos de servicio público. Perfecto. Entonces creo que sí tenemos unos muy buenos avances al respecto de electromovilidad en Latinoamérica. Pero, Indiana, te toca responder nuevamente. ¿Cómo ven ustedes las experiencias, particularmente de los usuarios que actualmente están utilizando estos servicios públicos de transporte que ya son eléctricos o sostenibles? Nuevamente, gracias por la palabra. Pues yo creo que un país primermundista no es un país donde cada uno de las personas tiene un vehículo. Creo que un país primermundista es donde todos podemos usar el transporte público. ¿Por qué? Porque nos da rapidez, nos da comodidad, nos tendría que brindar seguridad, eficiencia. Pareciera mitología, pareciera un sueño, pero creo que tenemos que apostar por países así. Noruega nos dará su historia, cómo le va con el transporte público, pero creo que tendríamos que ir a un momento así. ¿Y por qué lo digo? En el 2011, en la Ciudad de México, llegaban los 100 primeros taxis eléctricos, la primera electrolinera en Latinoamérica. ¡Wow! El boom. Teníamos todo para despegar. ¿Qué pasó? Que se hacen elementos aislados, que no se tiene una planeación, que trabajamos con elementos separados que no nos ayudan a hacer una estrategia 360. 12 meses después, seguimos con lo mismo. Hoy en mi país sigue sin haber una normativa, seguimos trabajando por hacer una normativa de todo lo que es la movilidad eléctrica, conversiones, retrofil, electrolineras, transporte público. Pero creo que una experiencia que tiene el usuario es que puede ser confiable, que puede ser ecosustentable y, hablando en el metro, que puede ser rápido. Creo, no veo a Silvia, pero creo que no tenemos que dar ya te vi, Silvia, creo que no tenemos que dar marcha atrás. Nosotros hemos tenido que estar trabajando por estados, y en un estado que se llama Aguascalientes hicimos una propuesta para llevar lo que es el retrofil de unas unidades de transporte público. El gobierno estaba bastante interesado, las concesionarias también, teníamos todo para poderlos impulsar. Pero prefirieron irse a gas. Exacto. No tuvieron ni ahorros, ni tuvieron beneficios ambientales. No podemos dar un paso atrás. Tenemos que impulsar el transporte seguro, confiable, cómodo y rápido. Gracias. Un comentario sobre lo que acabas de decir tanto de los buses de gas como los taxis, el proyecto de taxis eléctricos. Creo que lo del taxis eléctricos es exactamente, lo describiste perfecto, lo que sucedió en Colombia. Es
cosas aisladas, cosas que no se tienen control, ni no se programan y no se planean. Entonces ahí es donde tenemos ese inconveniente. Y también el tema de los buses a gas. Gastaron e invirtieron dinero en poner una infraestructura para comprimir un gas, para podérselo poner a los vehículos, en vez de gastar la infraestructura en la recarga de los vehículos, cosa que es completamente... Rapidísimo, perdón, se me olvidó algo importante. Igual, repito que se tiene que trabajar desde los estados. Hay estados que están apostando a una trazabilidad eléctrica. Está Rodrigo conmigo, que sabe y que ha visto y que ha sido parte de cómo en diferentes estados se puede hacer las cosas bien. Lleva más tiempo, es más complejo, pero se pueden hacer las cosas bien, desde trazar la ruta que se tiene que llevar para la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Bueno, Rogério, te voy a dar el turno a ti esta vez. Perfeito. A minha primeira fala, eu fui até um pouco pessimista, talvez, mas agora vai ser o lado bom. Há 10 anos, o Brasil tinha 180 veículos elétricos. Ano passado, batemos uma meta interessante de 10 mil veículos elétricos, no início do ano passado. Esse ano, esse mês, eu estou feliz de comunicar aqui que passamos de 20 mil. Então, o crescimento está sendo muito grande. O usuário quer o veículo elétrico. Depois que experimenta o veículo elétrico, ele não quer outra opção. Então, temos que tornar acessível o veículo para toda a população, independente de ser transporte particular, transporte coletivo, mas a mobilidade elétrica é fundamental. Outras notícias boas também, agora é minha parte otimista, né? Não vou ficar só... uma empresa de táxi no Brasil, há uns meses atrás, a 99, comprou 1.000 carros, veículos, coches elétricos, já recebeu 300 para a cidade de São Paulo e tem um plano muito grande de expansão. Então, o usuário, resposta da 99, o usuário quando escolhe um veículo elétrico, ele, em geral, ele pede as próximas corridas, as próximas de veículos elétricos também. Então, não tenho dúvida que a população está sendo informada, ela está experimentando. O preço do veículo elétrico já está praticamente igual ao veículo a combustão e não tenho dúvida, aí o meu lado urbanista, arquiteto, é que a solução para as nossas cidades passam obrigatoriamente pela mobilidade elétrica. Cidades sustentáveis usam mobilidade elétrica. É isso, muito obrigado. Muchas gracias. Rodrigo. Ya, ahora sí. Muy fuerte ahora. Bueno, por eso lo que estaban comentando ustedes, la verdad es que por eso en la primera parte quise resaltar un poco la estrategia que en Chile se estuvo trabajando al final, para intentar no pasar lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando una estrategia súper sólida. Como comenta Viri, a mí me tocó participar en el trabajo de la estrategia de electromovilidad del estado de Chihuahua, en México, un estado que hace 3 años atrás nadie lo conocía, hay que ser súper sincero, hace 3 años, hace un par de meses atrás, hasta que llegó Tesla, dijo que iba a poner su planta ahí. Y ese es un poco el ejemplo y también lo que estamos haciendo acá en Chile, al final, donde en Chile la temática de estas normativas que estamos trabajando, el tema de la interoperabilidad, el tema de cómo se mueve la energía, cómo se mueve todo, es porque nuestro foco es que hoy día se pone un bus, pero el día de mañana cuando ese bus hay que reemplazarlo, no hay que salir a reemplazar tampoco los cargadores. ¿Cuál ha sido la percepción a nivel general? El público que usa el transporte público muchas veces no se ha dado cuenta que está arriba de un bus eléctrico. ¿Qué significa eso? Que algo muy bueno, porque al final, si se hubiera dado cuenta, quizá hubiera estado bajo la crítica.
Bajo los conductores hoy en día, los buses eléctricos en Santiago, ya uno ve muchas más mujeres manejando el bus eléctrico. El concepto del mantenimiento, al final, el concepto de mantenimiento, buses que antiguamente pasaban, se tenían que desarmar, hoy en día hay empresas que han invertido en portales, que el bus pasa, se hace un escaneo automático de todos los sistemas eléctricos, y automáticamente en la parte de arriba, donde sale como el número de recorrido, sale cuáles son las últimas fallas que el bus ha tenido. Entonces, hay una optimización técnica enorme. En el tema de los repuestos también ha disminuido bastante. La vibración, el ruido y la vibración son dos cosas que la gente no las considera, pero para la salud son clave al final. Cuando uno piensa que el transporte del bus, cuando uno está durmiendo en su casa y escucha el bus permanente, uno está acostumbrado a ese ruido. Está totalmente acostumbrado del ruido, el bocinazo, pero cuando uno saca eso, la gente empieza a dormir mejor. El tema del urbanismo, estoy totalmente de acuerdo, hay un tema de urbanismo que no porque la gente está acostumbrada, es porque es algo normal. El ahorro del combustible también ha sido clave y eso también ha sido súper importante el trabajo público-privado y entre varios privados al final. De que un privado haga la implementación de la infraestructura de carga, otro privado hace la implementación de los buses. Entonces, la percepción a nivel general ha sido muy buena. De hecho, la mayor crítica que tenemos es que tenemos pocos incentivos para poder implementarlo más, considerando el costo del transporte. Y uno lo ve también en otras aplicaciones. Hoy en día Uber, Didi, hay varias aplicaciones que ya están incorporando vehículos eléctricos y hay usuarios que solamente utilizan el vehículo eléctrico. Por comodidad, por suavidad, porque el vehículo es mucho más tecnológico, al final tiene mayores beneficios. Nosotros esperamos de que de acá al 2035 poder llegar a una tasa, yo creo que un 5-8%. En general, nosotros hoy día tenemos 6,5 millones de vehículos circulando. Y nosotros también en Chile tenemos complejidades también de geografía, tenemos inclinaciones, entonces para nosotros el trabajo que tenemos que hacer es diferente a otros países de la región. Bueno, yo creo que lo mejor que puede terminar pasando al final es que se vayan llenando más marcas que vayan al país, que vayan implementando nuevas tecnologías y que la inversión extranjera tiene que llegar tanto para infraestructura, para otras cosas y yo creo que estoy convencido que la colaboración en la región es clave también. Muchas gracias. Interesante lo que sucede con la electromovilidad. La concepción de las personas cuando utilizan el servicio cambia. Y hay cambios bastante interesantes. Eduardo, cuéntanos tu experiencia. Bueno, desde el punto de vista de usuarios de vehículos, la ley ha generado pues, un crecimiento exponencial en las ventas. Nosotros pasamos 5 años para vender 53 carros. Después del año quinto que se aprobó la ley, el año pasado cerramos alrededor de los 125 carros. Hoy día estamos casi ya este mes pasando 600 carros vendidos. O sea, mes a mes hemos pasado las ventas del mes anterior y eso es un factor súper positivo. Yo soy usuario hace 6 años y por lo menos me ahorro $200 al mes en combustible, así que eso es algo que dice lo contento que están los clientes. A la Cámara no ha llegado nadie a quejarse de los carros eléctricos, esto es lo que tengo que decirlo. Y mucho menos regresar a un carro de combustión. Desde el punto de vista de usuarios, pues eso es un comentario que siempre recibimos de los clientes que nos recibimos en la Cámara y que conversamos en las reuniones que tenemos. Están contentísimos con la oferta que hay. Ahora mismo hay más de aproximadamente entre 12 y 13 modelos disponibles. En transporte público, pues en el 2018 Panamá empezó un piloto en una ruta que no existía, que es una ruta del casco antiguo de la ciudad, se llama la Ruta Verde. Se puso un bus con la alcaldía y con la empresa Mi Bus, y este bus circulaba 5 kilómetros, esa era la ruta completa. Sin embargo, el impacto de esa ruta llegó a transportar a 196,000 personas, en su mayoría turistas y empleados públicos. Y estas personas tenían que llegar a la parada del metro, caminar 3 kilómetros para llegar a su trabajo o tomar un taxi. Y esto solucionó un problema y también fue el piloto que ayudó a generar la licitación que ya salió de 5 buses eléctricos que deben estar por llegar a Panamá. Esto generó 6.500 viajes y circuló 38.500 kilómetros en cuestión de 2 años, incluyendo periodo de pandemia. Posteriormente se hizo otro piloto, con un bus de 12 metros. Este bus circuló aproximadamente por 25.700 kilómetros en 800 viajes en todas las rutas de la ciudad.
se puso a prueba y el bus generó aproximadamente un movimiento de 40.000 personas, cobrando una tarifa, como si fuera un bus normal. La reacción fue súper positiva, obviamente también para la empresa. Ahora sí, para la empresa que definitivamente empezó a hacer unos cambios importantes y eso ha generado pues, el interés, pero afectó a los usuarios cuando los entrevistaban, estaban maravillados por el ruido, porque el bus diésel generaba mucho ruido y esto era un factor súper importante. Además del calor que generaba el bus, dentro del bus se generaba mucho calor y el bus eléctrico pues, no tiene ese problema. Entonces, además de que el movimiento del bus internamente era mucho más suave. Cuando entrevistaron a los choferes y le preguntaron cuál fue la diferencia entre un bus diésel y un bus eléctrico, quedaron maravillados porque era mucho más cómodo. Terminaban el turno más descansados, no era tan fuerte el movimiento del bus y eso para efectos de salud ocupacional era súper importante para la empresa. Entonces, en términos de los beneficios que ha generado estos pequeños pilotos ha sido sumamente positivo y prevemos que Panamá va a seguir avanzando en materia de movilidad eléctrica de manera rápida. Buenísimo. Veo yo que efectivamente la electromovilidad tiene cambios en la gente. Como le comentaba anteriormente, pues unos normalmente son mucho más positivos que negativos. Bueno, voy a contar una anécdota que puede considerarse negativa, pero realmente no lo es. Simplemente cuando empezó los primeros pilotos de buses eléctricos en Bogotá, los usuarios empezaban, cuando el vehículo se detenía, la gente pensaba que el bus se había detenido por una falla mecánica. Entonces empezaban a quejarse, a gritar y a decir y no sé qué. Y ya cuando el conductor pues, empezó a mover el bus, cuando se dieron cuenta que ya efectivamente se movía sin hacer ruido y se detenía sin generar ningún ruido, ya empezó a cambiar la percepción. Pero eso pasó y hubo cierto nivel de ruido en la prensa al respecto de lo que sucedía con eso. Pero ese sentimiento inmediatamente llevó a que la gente los demandara mucho más. Entonces, les tocó organizar las rutas de tal forma que solamente ciertas rutas eran en servicios eléctricos o en buses eléctricos y ciertas otras en buses de combustión, que todavía no se ha cambiado toda la flota al 100%. Pero eso generó esa dinámica porque la gente esperaba solamente cuando eran mezcladas entre buses de combustión y buses de eléctricos, simplemente esperaban el eléctrico y no tomaban el de combustión. Por eso fue que les tocó organizar las rutas. Digamos que eso es uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de los usuarios y cada vez, incluso en la ciudad, se está notando ya mucho más, en Bogotá particularmente, que es donde hay mayor cantidad, se está notando mucho más que la calidad del aire sí tenía mucho que ver con el servicio de los buses que la misma ciudad ponía en la ciudad, o sea, a funcionar. Entonces se dieron cuenta que la contaminación no provenía necesariamente de lo que ellos consideraban que provenía, sino provenía directamente del servicio público. Ahora, basado en esta buena experiencia, ya están generando planes de etiquetado vehicular para etiquetar los vehículos de acuerdo a sus emisiones y obviamente los vehículos eléctricos están exentos tienen una etiqueta, se llama azul, pero debía ser verde a mi manera de ver, pero la pusieron azul, indicando que son vehículos que no generan contaminación, no generan parte del ruido que generaba la ciudad. Eso lo van a trasladar también a camiones, van a empezar a impulsar en Bogotá sistemas de camiones eléctricos para los de última milla, como ya utilizan en muchos otros lugares, y creo que eso ha llevado a que se empiece a mover mucho más el tema de la electromovilidad en Colombia. También todas las ciudades en Colombia replican un poco lo que sucede en Bogotá, digamos que por diferentes problemáticas, por ser una ciudad de 8 millones de habitantes, pues replican en las otras ciudades. Yo creo que eso es por lo pronto lo que teníamos inicialmente, pero no sé si ustedes quisieran, tenemos 5 minutos. Yo quería comentar algo, tengo 5 minutos, se escucha fuerte este micrófono. Adelante. Yo quiero agregar también el efecto que ha causado, por ejemplo, en Chile la implementación de camiones eléctricos, ¿ya? Yo vengo del mundo de la maquinaria, siempre he trabajado con máquinas eléctricas en la minería, forestal, etcétera, que ya era un cambio radical.
Pero en los camiones eléctricos, nosotros en la empresa tenemos camiones eléctricos y nos pasó que cada vez que el camión ha fallado por un accidente, al final por un choque ajeno a la parte eléctrica, el conductor no se quiere subir a un vehículo a combustión, a un camión a combustión. ¿Por qué? Porque al final hay que pensar de que esto es como el mundo al revés. El conductor está todo el día sentado en la silla, uno no vive esa experiencia. Y la temperatura de la cabina, la vibración, hay conductores que se han hecho exámenes y han dejado de tener ciertos dolores lumbares en la espalda gracias al tema del camión. No es un efecto que el primer mes están andando, estamos hablando de que después de un año y medio ya la persona... Entonces ese cambio al final que puede ser súper... que no se percibe, porque nadie le pregunta a ese señor cuál es su cambio, ese señor llega más contento a la casa, está más tiempo con su familia, está más cómodo con su familia, tiene tiempo para jugar con sus hijos. Entonces el cambio, no solamente el tema de la salud, no solamente el tema de la contaminación, sino hay un cambio radical en el día a día de la gente. Y eso yo creo que todavía falta medir ese impacto, que está preocupado de cuánto el combustible, pero cuánto se ahorran en salud, en medicina, en varias temáticas más, que yo creo que es súper importante también considerarlo. Efectivamente. No sé si alguno de ustedes quisiera continuar, comentar algo al respecto. Yo sí. Adelante, Viridiana. Pues bueno, yo seré muy concreta esta vez. Quiero decir que yo creo en un transporte público eficiente, creo en un transporte público cómodo y seguro, creo en una movilidad humana más responsable. Utilicé varias veces el verbo creo y no es de creer, es de crear. Yo me voy con esto. Vamos a crear ese mundo que queremos y vamos a crear esa movilidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a este excelente panel. Muchas gracias.